Damos inicio al programa de entrevistas de La Luz Radio, Hablemos de Fe, con Iván Landaeta. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Hablemos de Fe. Su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora Jesús de Nazaret, el Cristo. Hoy tenemos una entrevista desde el hermoso Hotel Ucaima en Valencia, Estado Carabobo, con los profetas José Márquez y Ena de Márquez. Una entrevista maravillosa en las instalaciones del Hotel Ucaima, que sé que va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Así que no dejen de verla. Les voy a recordar nuestras redes sociales para que nos sigan. Nuestra página web, laluzmundo.com. Ahí pueden conseguir todo el contenido que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes. También en nuestro canal de YouTube, La Luz Mundo. En el programa Hablemos de Fe. Ahí nos pueden conseguir y ver todo el contenido que tenemos disponible para ustedes. También nuestro Instagram, @laluzmundo. Ahí podrán ver todo lo que hacemos para ustedes. Así que ahí les dejo nuestras redes sociales. Espero que sea de mucha bendición esta entrevista del día de hoy. Súper interesante, así que comencemos. Bueno amigos, bienvenidos. Como les conté en la presentación del programa del día de hoy, hoy estamos desde el precioso Hotel Ucaima de Valencia, ubicado en una zona privilegiada, súper bien ubicado, y con la compañía de nuestros hermanos y amigos, el profeta José Márquez y su esposa, la profeta Ena de Márquez. Así que vamos a hablar un poco de esto que traen ellos vienen desde el estado Zulia. Los que no nos ven desde afuera y no conocen Venezuela, están aproximadamente a 8 o 10 horas de Valencia, zona de frontera con Colombia, con nuestra hermana patria Colombia. Los que nos ven desde Colombia saben dónde está el estado Zulia, el estado productor de petróleo de Venezuela, de grandes riquezas. Pues de ahí vienen ellos, de ese estado muy amado, muy caliente, pero muy amado. Y hoy tenemos el honor de tenerlos aquí con nosotros en Valencia, Estado Carabobo, porque vienen con algo grande. Ya vamos a hablar de lo que nos traen al Estado Carabobo. Pero bueno, profetas, quiero dejarles los micrófonos para que saluden a la audiencia de nuestro programa Hablemos de Fe y a todos los de La Luz Mundo. Bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos estar hoy en este extraordinario programa Hablemos de Fe. Hoy vamos a hablar de fe porque todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer en Valencia, Estado Carabobo, es el resultado de la fe de Jesús en nosotros, ¿ok? Para ustedes un cordial saludo, la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes, a los que ven este precioso programa Hablemos de Fe. Mi nombre es José Márquez, de oficio profeta, según el beneplácito de Dios. Estoy acompañado de mi señora esposa, la profeta Ena de Márquez, fundadora conmigo del ministerio Hijos de la Luz. Ya, Hijos de la Luz, nosotros estamos encargados de hacer, a través de un gran centro de capacitación y entrenamiento espiritual, escuelas sobrenaturales. Valga su expresión, para capacitar y entrenar al cuerpo de Cristo, donde quiera que Dios nos envíe, al cuerpo de Cristo, para el cumplimiento, la consecución de las obras o la asignación que Dios le haya dado a usted, pastor, pastora, profeta, líder, pueblo en general. Lo que sea que Dios le haya llamado a hacer en la tierra, nosotros fuimos enviados a capacitar, a enforzar, a entrenar, a afirmar su llamado, su propósito, a imprimirle, a introducirle a su espíritu la sabiduría de Dios, la que Él nos ha otorgado, para ayudarlo a usted y a toda su gente a cumplir con el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra, a través de la escuela sobrenatural del gran centro de capacitación y entrenamiento espiritual. Este año, por voluntad del gran rey, así a usted que me está viendo, le tocó a Valencia, Estado Carabobo, donde estados de toda la nación
serán convocados por Dios a este lugar precioso, a esta bendecida ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Del 25 al 27 de mayo estaremos acá en el Hotel Ucaima de La Viña, ¿no? La Viña, La Valencia, Viña, en Valencia, La Viña. Estaremos acá ya dando 6 conferencias, 2 conferencias por día y 15 talleres de entrenamiento, 5 talleres por día, simultáneos en 5 salones diferentes, una conferencia general en el salón general, una en la mañana, una en la noche, y en el interludio de una conferencia y otro va a tener usted 5 talleres, 5 tópicos diferentes. El propósito, como está escrito, y serán todos enseñados por Dios. Amén. ¿Qué le parece? Usted está invitado. Bueno, qué introducción y qué saludo, ¿eh? Casi que no deja para el resto del programa, pero hay mucho contenido que ustedes hoy vamos a hablar un poco de quiénes son, acabamos de escuchar un nombre, pero quiero darle la palabra a la profeta para que salude a la audiencia también. Bendiciones para todos, muy agradecida primeramente con el Señor por estar aquí en este precioso programa, Vida de Fe, ¿no? Hablemos de fe. Hoy estamos aquí hablando de fe, y de verdad por la fe estamos unidos, por la fe andamos, no por vista, entendiendo que Dios tiene cosas maravillosas para todos nosotros, y estamos aquí de verdad felices de poder compartir con todos los que por esta vía nos están viendo. Amén, así es. Bueno, hablar un poco del ministerio de capacitación que el Señor les ha dado, les ha entregado, y queremos hablar un poco de eso, de dónde venimos. ¿Quiénes son? Sabemos que vienen de una trayectoria en Maracaibo, pero hoy el Señor nos llama a Valencia a traer la octava, porque no aclaramos que es la octava escuela sobrenatural que ellos han realizado. Todas las demás en la zona del estado Zulia y Mérida. Entonces, pero hoy tenemos la dicha de tenerlo en Valencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo ha sido la experiencia de este ministerio, estos años de ministerio, y lo que ha venido pasando a través de la Escuela Sobrenatural en el estado Zulia. Muy bien. Bueno, como ya dije en la intervención anterior, mi esposa y yo somos fundadores del ministerio Hijos de la Luz, de Hijos de la Luz. Ya Hijos de la Luz, como tal, como ministerio, tiene presencia en el estado Zulia, en el estado de Mérida y en Carabobo, en Chirgua, municipio de Bejuma. Así es. Ya el ministerio nace hace casi 12 años atrás, cuando vino nuestra conversión. Nuestra conversión vino por vía directa, personal, pues, o sea, Jesús nos transformó en medio de un momento bastante difícil, duro de mi vida, de una gran persecución que había en mi contra por una orden de captura en el año 2011. En ese tiempo Jesús se me aparece y me predica. Me habló en un versículo bíblico solamente. Me habló en Isaías 41:10. Quiero aclarar que yo no sabía nada de Biblia, no sabía nada de Evangelio, no estaba claro de si Dios existía o no. Y bueno, no era mi inclinación. No era tu fuerte. No era mi fuerte ni mi inclinación, ¿no? Yo fui entrenado desde los 17 años en armas, explosivos y estas cosas, primero en el ejército, luego en la antigua DICIP, ahora SEBIN, en Venezuela, nuestro país. Y bueno, en medio era mi conocimiento, lo que yo sabía. Estuve años en política, en la dirección juvenil de un partido, luego fui secretario de organización, estuve en la dirigencia estudiantil universitaria, fui a la universidad, no me gradué hasta el 6º semestre de Administración de Empresas Agropecuarias en el sur del lago del estado Zulia, en la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, UNESUR. Y bueno, en medio de todo eso explota en Venezuela un gran problema que tuvo que ver con... Muchos conocemos, sí. Y creo que es historia mundial, creo que eso se ha conocido. Sí. Cuando el tema de las expropiaciones de las fincas, las tierras y estas cosas, estaba el Instituto Nacional de Tierra, ese instituto sufre un ataque de incendio y estas cosas, y bueno, fui involucrado en eso, y por eso vino mi persecución, mi orden de captura y estas cosas. Quiero aclarar que cuando eso sucede yo no estaba ni siquiera en el estado Zulia, estaba en el estado Anzoátegui. Y bueno, se me involucró en eso. En fin. En otro polo, porque de paso sí. Ni siquiera cerca quedan los dos estados. Ajá. No. Yo no estaba allá cuando eso sucede. Y bien, por eso viene toda esa ola
de persecución en mi contra. Mi esposa es detenida, mis hijos también eran pequeños y en mí se me estaba buscando. En medio de todo eso, en el estado de Anzoátegui, Dios se me aparece. Ahora, pero aquí contándome esta historia, Dios lo que quiso en ese momento fue cambiarte de filas de ejército. Porque fíjate que así ya venía sirviendo en un ejército. Así es. Pero en ese momento te cambia de fila, lo que hace es cambiarte de ejército, ¿ves? Así es. Salí del ejército, digamos, de las tinieblas, de la oscuridad, y pasé al ejército de la luz. Por eso somos hijos de la luz. Amén, soy hijo de la luz, vengo de la luz ahora y formo parte de ese gran ejército. Y me tocó, como todo líder, si pudiéramos decir así, un componente o una compañía del ejército, mejor dicho, un batallón del ejército, que está bajo el mando de quien Dios se lo coloca, ¿ok? Nuestro, pues, por así llamarlo, batallón es hijo de la luz. Todos los que están allí forman parte de nuestro batallón. Del ejército del Señor. Exacto. Y bueno, en medio de todo eso, viene un primo mío, hijo de una hermana de mi madre, y me presta una Biblia una noche. Cuando estoy en esa persecución, no lo puedo negar, estaba sumido en el terror, en la depresión, estaba consumido pues en el miedo, pensaba que mi final había llegado. Pero antes de eso, que Jesús se me aparezca, yo quiero aclarar que cuando estuve rodeado de fuerzas de seguridad y me iban a aniquilar, me iban a matar, yo en ese momento me arrodillé y clamé a ese Dios que nunca había conocido, que no sabía que existía. Quiero también aclarar que yo no sé cómo hice todo eso, porque eso no estaba en mí. Yo me postré, lloré mucho, grité mucho como nunca en mi vida, y mi llanto era un llanto ensordecedor y mis gritos eran asombrosos, pudiera decir que como que sobrenaturales. Yo jamás había gritado con semejante fuerza, y allí clamé a ese Dios, y en ese momento, de manera asombrosa, vino a mí, desde mi niñez hasta ese año, todo lo que yo había hecho en mi vida en cuanto a mi pecado. Hasta cosas de niño recordé y las confesé, y empecé a pedir perdón una por una. Y mientras yo lloraba, postrado allí, confesando mi maldad y pidiendo perdón, sí pude ver un rostro, pero un rostro de algo muy feo, maligno, que jamás he visto ni en películas. Lo único que veía eran como unos dientes, unos colmillos, algo así, y una risa muy burlona, mientras yo confesaba mis pecados. Y en ese momento, cuando confesaba mis pecados, sentía que alguien superior a ese burlón estaba ahí, pero no sabía quién era. Tuve fuerza para confesarlos, pero realmente quería volver a ver a mi esposa y a mis hijos, porque estaba rodeado. Bueno, terminó aquella noche, y en unas 48 horas Dios, y ahora sé que fue Dios, provee para mí una ayuda. Y es que me conecta con un hombre que trabajaba para la alcaldía donde yo fui jefe de seguridad. Y el hombre me ofrece hacerme una carrerita a la ciudad de Caracas. Yo estaba en el sur del lago, del estado Zulia, cuando el problema explota como tal. Cuando había ocurrido estaba en Anzoátegui. Yo regreso y me encuentro con esa sorpresa. Y bueno, el hombre accede a llevarme a la ciudad capital. Y obvio, yo no tenía un céntimo ni para moverme a ninguna parte. El hombre accede a llevarme, y uno de mis hermanos mayores, que hoy es evangelista en esta casa, amén, y en el estado Mérida, él me ofrece el apoyo de pagar el vehículo. El hombre accede a llevarme en la noche de 2 días después de que yo me había arrepentido, y cuando es decir, al tercer día. Y cuando el hombre me lleva, en una alcabala detienen el vehículo y me bajan. Me quitan la cédula y sale en el sistema de que yo estoy solicitado por un tema de terrorismo y estas cosas. Se me acusaba de autor intelectual. Y bueno, en medio de eso, yo le había dicho a Dios cuando oré, cuando me arrepentí, confesé mis pecados, que yo no quería que me agarraran, ni quería morir. Y le dije a ese Dios invisible que me diera una oportunidad, que si Él me daba una oportunidad, yo le iba a servir. Y antes de terminar, como decir, ese pacto, ese acuerdo con Dios, dije, un momento, también te entrego a mi esposa y a mis hijos. Si tú me salvas, ella y yo te vamos a servir con mis hijos. Y bueno,
Pasa lo que pasa, me detienen y el hombre me dice, tú estás metido en un candelero, vas preso. Me estaba esperando un avión en el aeropuerto del Vigía para trasladarme a Caracas. Y el hombre radió y dijeron que sí, que me tuviera ahí. Que me tuviera ahí, que me iban a ir a buscar del Vigía a la alcabala de la avenida Panamericana. En un momento yo miré al cielo y le dije a Dios, escucha mi osadía, pero también mi soberbia. El insulto que yo le di a Dios en aquel entonces en mi ignorancia. Le dije, menos mal que tú eres Dios. Y eso que te dije que me salvara, porque esta gente me van a desaparecer. Yo sabía lo que me iban a hacer. Bueno, en fin, dije esas palabras y en menos de 10 minutos el hombre se regresa, me mira al rostro y se empieza a reír conmigo. Me entrega la cédula y me dice, anda, vete y arregla tu problema. Yo quedé atónito porque eso es imposible que suceda con una orden de captura a nivel nacional. Y me fui. Era el plan de Dios para la liberación de mi alma. Llego a Caracas, allá me encuentro con un viejo amigo, me buscó un taxi también para que me llevara de Caracas a Anzoátegui. Cuando me consiguen el taxi, resulta que el señor es un hombre creyente también, un hombre como de 70 años. Y el hombre fue desde Caracas hasta Puerto La Cruz hablándome de Dios. O sea, casi que cuando Pablo lo mandan a la ciudad a que se reúne con un hombre para que le hablara de la fe. O sea, ese fue primero la señal de que Dios estaba contigo y que te estaba sacando del apuro. Así es. Y luego de lo que ibas a tener que formarte. Y este hombre me va hablando y yo por dentro decía, este hombre hablándome de Dios, yo lo que quiero es que me lleve a Puerto La Cruz. Por supuesto que la cabeza la tienes que haber tenido en mil otras cosas menos en Dios. Y ya había orado y tal, para que tú veas. Entonces, el hombre va hablándome y cuando me lleva a la casa de mi tía, la que comencé hablando, él me lleva hasta allá, hasta el barrio. Yo le digo, mira que vamos a un barrio y no quiero que usted vaya hasta allá, déjeme en la avenida. Él me dijo, no, yo tengo que llevarte hasta donde tú vas y no te voy a cobrar por eso. O sea, Dios estaba obrando, pero yo no entendía. Claro. Cuando me bajo y saco mi maleta, el hombre me dice alto y me mira a los ojos y me dice, tu problema está resuelto. Y yo quedé atónito y me asusté, porque el Señor me miró, ese Señor me miró con una mirada tan penetrante, que creo que eran los ojos de Jesús en él, que a mí me invadió el temor y salí corriendo asustado. Llego a la casa de mi tía y esa noche viene un primo mío y me trae una Biblia. Y yo me meto en el cuartito que mi tía me prestó, mi tía Francisca, Dios la guarde allá en el Ecuador, creo que está. Y abro la Biblia y se habla en Isaías 41:10. Yo leo arriba, Isaías abajo, 41. No sé cómo llegué a esa escritura, era el Espíritu Santo, pero uno no sabía en ese momento. Cuando yo voy a intentar leer, mi boca se cerró, literal, y no pude hablar más. Sentí cuando alguien llegó, se sentó a mi lado y me leyó la palabra, ese verso. Mi Biblia en la mano, pero alguien me lo leía. Pero yo nunca oí por aquí, todo lo oí aquí adentro. Y yo no entendía por qué yo no oía aquí, sino aquí. Y que de aquí salía como un eco hacia arriba. Y la persona que me leyó solo ese verso. De allí me dio sueño, me acosté. Cuando me levanté era otro hombre. Sin vicios, sin malos pensamientos, sin nada. No sabía qué había pasado cuando desperté, pero era otro hombre. Y entonces leía y entendía. Al tercer día Dios me mueve de esa casa por mi hermana mayor Elsie, que hoy día es la líder nacional del movimiento de oración que dirige mi esposa en el ministerio. Y ella me llega a buscar en un carro que se desarmaba, que echaba más humo adentro que afuera. Y ahí me trasladan a otra casa de otra de mis tías, pero en una zona rural, hermana de mi madre también. Y cuando llego allá, Dios comenzó a darme encuentros sobrenaturales, asombrosos. Bueno, pero es que ya el primer encuentro es de dónde te sacas. Sí, de dónde. ¿Ves? Sí. Ya cosas más que yo empecé a sentir, claro, a ver, a oír, eran cosas tremendas, tremendas. Me visitaba en las madrugadas, me tomaba el pie y me lo levantaba, y yo me asustaba y me arropaba más. Y yo pregunté quién era y él me dice, yo soy tu Dios. Y yo le digo, tengo miedo. Él me dice, no tengas miedo, párate de esa cama. Y yo me paraba, pero me arropaba para no ver, porque tenía miedo. Y así fui perdiendo ese temor, porque estás conociendo a alguien que nunca sabías que existía. Y así comenzó Dios a trabajar mi vida
Y así comencé a predicar a la pared. Porque como yo estaba solicitado, yo no podía salir ni al fondo de la casa. Tenía que estar dentro de la casita. Y ahí comencé a predicar a la pared. Pero en mi mente, la imaginación era una nación, una multitud, mucha gente. Y así yo predicaba 2 horas, 1 hora, 3 horas a la pared. Terminaba sudado, predicando con fuerza todo lo que entendía. Luego me dijo un día, de ahora en adelante cuando hables conmigo, trae lápiz y papel y escribe lo que te voy a decir. Entonces empecé a escribir. Las primeras cosas que empecé a escribir fue sobre la renovación de la mente. Fueron las primeras cosas que él me empezó a hablar. Y allí comenzó Dios un trato bastante extraordinario, largo, de transformación conmigo. Y posteriormente, eso para el mes de febrero, en el mes de abril, ya Dios permite que mi esposa viaje de Mérida a Anzoátegui, porque la casita donde ella vivía, o donde vivimos, estaba vigilada. La tenían tomada, esperando si yo regresaba, o ella me llamaba para tomarme preso. Dios me prometió que yo la iba a ver. Él me dijo por las escrituras, en el Éxodo, cuando los 3 meses de Moisés, que lo guardan, así me dijo él, tú estás así, al tercer mes, tú la vas a ver. Eso fue en el mes de abril, se cumple ese tercer mes. Ella me viene a mi primera visita y bueno, para mí fue muy grande. Luego ella se va y yo quedo prácticamente devastado, vuelvo a quedar solo en Anzoátegui, sin nada, arrimado por allá. Y Dios me dice que no temas, que la va a volver a traer. Y así fue, la volvió a traer en el mes de abril también, otra vez. Fue. Y bueno, cuando ella regresa con mis 2 hijos, varones, que tengo con ella. Y cuando regresa, Dios me vuelve a hablar y me dice, levántate y ve a donde te he enviado y no te hablaré más hasta que me obedezca. Y era que me enviaba a la ciudad de Mérida con un mensaje específico para algunas personas que yo no conocía y que él me reveló. Y luego me habla por mi niño, que tenía en ese entonces como 4 o 5 años, Brian. Me habla por Brian como con 4 o 5 años y me dice, papi, Dios me dice que te vayas con nosotros, que no hay problema. Y eso para mí fue una mega confirmación. Tomé mis maletas y nos vinimos en un viaje de Puerto La Cruz a Mérida, que es un viaje como de 17 horas, bastante largo, en autobús, sin dinero, solo el pasaje, con una botella de esas de refresco de 2 litros llena pero de agua. Con agua de punta a punta llegamos a Mérida y Dios me había dicho, yo le dije, mira que allá me están buscando, me quieren agarrar. Y él me dijo, cuando tú pongas el pie en esa ciudad, nunca más nadie te va a buscar y nadie va a pasar. Y así fue. Desde que entré a la ciudad, por esa palabra entré con confianza. Y cuando llego al ranchito donde vivíamos, nunca más hubo nadie allí vigilando, ni buscándome, ni nada. Y allí comenzó otra etapa de mi transformación. Amén. Más alta, más rigurosa y más exigente. Y así comenzó Dios. Y antes de moverme a Mérida, allá en Anzoátegui, que es la segunda vez que ella me visita, cuando ya voy a regresar, él me bautizó con su espíritu. Estaba yo orando como eso de las 3 de la tarde, lo tenía por costumbre. Y le pedí, dije, ya déjame ir a las 3, yo tenía eso como por costumbre. Y me voy al cuartito de la casa donde vivía mi hermano John, el que hoy es evangelista, mi hermano mayor. Y allí me postro a la orilla de la cama a orar. Pero me pasó algo raro o diferente, que yo quería hablar normal, como estoy hablando contigo aquí, y no podía, sino que decía una sola palabra. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Intentaba, no podía. Intentaba decir, no sé, gracias, Dios te bendiga, nada, alaba la gloria de Dios. Y así duré diciendo la misma palabra por espacio de 1 hora. ¿Cómo sé que era 1 hora? No sé, pero estoy convencido que es 1 hora. Claro. Ahora, ¿cómo lo sé? No sé. 1 hora diciendo la misma palabra y empecé a sudar mucho y el cuerpo me empezó a temblar. En ese momento el techo es de esta lámina que llaman acerolía acá en Venezuela, que tiene asfalto. Este techo empezó a vibrar y hacía... Luego las paredes de concreto empezaron a vibrar como cuando, no sé, una música muy alta que hace que así hacia la pared. Que el bajo hacía mover la pared. Esa. Luego fue el piso, como cuando hay un movimiento telúrico, empezó a hacer así, así, así. Y yo no paraba de decir, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Y yo no decía más nada. Y luego fue la cama. La cama, cuando hay un movimiento telúrico, hace chaca, chaca, chaca. Así se empezó a mover la cama. Y de repente, por esta parte de acá,
la nuca, no sé cómo llamarla, se metió un viento aquí, como cuando te clavan algo, pero un viento fuerte, caliente, y se me metió por aquí. Y en ese momento mi cabeza se empezó a mover sin control, y empecé a hablar un montón de cosas que yo no sabía ni qué decía ni entendía. Mi esposa entra al cuarto cuando oye el escándalo, y ve y tira la puerta y sale corriendo y se asustó también. No sabíamos qué era eso. Ni ella no se iba a asustar. ¿Quién no se va a asustar? Bueno, y el viento, como pasó en Pentecostés, exacto, el viento recio. Así fui bautizado por el Señor en su espíritu. Y luego la historia del ministerio, el nombre, la imagen, es con ella. Amén. Bueno, profeta, fíjense que aquí hemos visto que definitivamente eso que dice la palabra, que hallaremos aflicción, eso está ahí por algo. Sí, Señor. Y que cuando el Señor te llama, no hay una promesa de que todo va a ser color de rosa. Así es. Hay un proceso de formación, hay un proceso de pruebas, que definitivamente Él está ahí con nosotros, pero que no son fáciles. Así es, mira, no es fácil. Yo describo esos procesos con 3 frutas, por así decirlo. La uva, el aceite y, o sea, el vino, el aceite, me falta una. ¡Ah! El trigo. La uva no la pasan por un trillo, como el grano de trigo, ¿sí? La uva no la pasan por un trillo como el grano de trigo. La uva no la meten en una prensa como la fruta del olivo, ¿sí? De donde se extrae el aceite. La uva la pisotean, la machacan, la pisotean. Y hay momentos en la vida en que tú te sientes como la uva, pisoteado. Una vez yo me quejé y me puse bravo con Dios porque había recibido tanto desprecio, humillaciones y bueno, traiciones, que me sentía como machacado, pisoteado, pues. Y le reclamé a Dios y Dios me dijo que meditara en la uva para el vino que la gente toma. Entonces que no me quejara. Que es maltratado, pero al final depende del tiempo que fue añejado. De esa uva es el buen vino. Pisoteada sale el mejor vino. Y entendí. Luego me llevó a comprender mis procesos de trillo con el grano de trigo, donde sale la harina, y me dijo Dios, del pan que tú te comes. Ese grano es pasado por un molino. Y tú sabes que lo pasan, que lo secan, ¿sí? Full calor o con el sol, de la manera más tradicional, artesanal, lo tuestan, no sé, con el sol, con fuego, y luego sí lo trillan. Él me dijo, bueno, para que pueda ser alguien que alimente, que dé salud intrínseca a la gente, debes pasar por el proceso del grano de trigo. Y luego me llevó a comprender lo que mucha gente sabe sobre el olivo cuando lo meten en la prensa para sacar o extraer el aceite, lo mejor de él. Y sabemos de esa palabra hexemaní, que es prensa de aceite, donde Jesús también fue introducido, pero la Biblia dice en Isaías 53 que él también fue molido por nuestras rebeliones. Jesús vivió esos procesos del olivo, de la uva y del trigo, porque él habló de sí mismo. Jesús dijo que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. Entonces él experimentó esos 3 procesos, y así yo trato de enseñar a la gente en los momentos difíciles de su vida a qué se parece ese momento, si al de la uva, al del trigo o al del olivo. Amén. Interesante cómo el Señor trabaja de formas sobrenaturales. Eso es nosotros definitivamente una decisión porque fíjate que en toda la historia que nos estás contando, el Señor probó si tú definitivamente estabas dispuesto a dar ese paso. Y bueno, hoy aquí, 12 años después de esos momentos, el Señor ya está contigo trabajando otros niveles, otros horizontes. Así es. Sí. Así.
Cuéntanos un poco de cómo nació el ministerio. Bueno, primeramente el nacimiento de Hijos de la Luz viene de repente de Dios, porque ese día 15 de enero del 2011, donde me fueron a buscar a mi casa, yo ahora, muchos años después, como 7 años después, entendí que no había llegado el SEBIN, que había llegado Cristo, que Él mismo me fue a buscar porque nos necesitaba para una misión. Y en ese momento pues todo fue acelerado, todo cambió en un día cambiaron todas las cosas. Por eso es que dice su palabra que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Su normalidad, una vida que tenían ya por algunos años de una forma, cambió totalmente. Por eso digo que fue el Rey que llegó. Y a veces a todos los que nos escuchan, pues hay momentos que no nos agradan o no son agradables cuando suceden, pero después vamos a entender que es Dios mismo pues perfeccionando su obra y Él mismo pues transformando. Él llegó y lo que mi esposo acaba de hablar y explicar pues todo lo que pasó fue tan acelerado en días que yo no podía entender, siendo perseguida por un gobierno, ver los periódicos, las noticias, mucha gente pues ya no se acercaba, donde todo el mundo ya ni siquiera te atendían una llamada, donde ya tú no eras interesante, donde ya tú eres esposa de un terrorista. Todo eso fue algo que causó un boom a nivel de mi familia, a nivel como esposa, como madre, a nivel como donde yo trabajaba como educadora. Es decir, todo eso creó un boom a mi alrededor y fue un impacto muy fuerte, el cual quedé en shock por muchos días, porque estuve presa, me llevaron presa 18 horas, donde fui pues golpeada, donde fui amenazada, donde se dijo que voy a acabar con tus hijos. Sí, todo eso fue tan rápido, y después llegar a mi casa, recibir una llamada a los 3 días de mi esposo diciéndome, mira, todo va a salir bien, Dios está con nosotros, arrepiéntete, habla con el Señor. Yo dije, ¿qué es esto? Es decir, primeramente me sacan de mi casa, no puedo ir al trabajo, me están persiguiendo, me bloquearon mis cuentas, no puedo hacer nada, ya ni siquiera el teléfono estaba prácticamente, el gobierno lo tenía intervenido, me seguía donde yo iba, es decir, mi vida cambió, pues ya había dejado de ser normal y no entendía que era Dios mismo que estaba trabajando. Y lo que hizo fue que me guardó. Y en ese tiempo donde mi esposo estaba en Anzoátegui y yo estaba en Santa Bárbara, luego mi mamá se va conmigo a Mérida, comienza un tiempo de transformación y de conocer a ese Dios. Cuando mi esposo me llama y me dice, mira, es necesario que perdones y pidas perdón. Yo dije, se volvió loco. Todo esto lo afectó. Lo afectó. Sí. Es necesario, yo estoy bien, pronto estaremos juntos, no puedo hablar mucho, pero busca a Dios, clama a Él, llámalo y Él te va a responder. Bueno, yo tuve muchas presiones, es decir, lo que él estaba viviendo a lo que yo estaba viviendo fueron como, es decir, Dios nos separó, pero eran casos diferentes, por lo que todo venía donde yo estaba. Él estaba guardado, pero toda la gente al preguntarme, a hablarme, a decirme cosas terribles. Entonces, en ese momento, cuando llego a Mérida, mis hijos tuve que trasladarlos a San Cristóbal por seguridad. Estuve sola en esa casa con mi mamá. Tuve mucha depresión, dolores, aflicciones, hasta que un día le dije, bueno, si tú eres real, si tú eres, porque nunca había creído en estampas, nunca fui católica, nunca asistí, tenía pues lo que mi mamá me hablaba del evangelio, pero muy, muy limitado. Y un día pues ya no resistía más y me doblé de rodillas. Recuerdo que fue un día domingo, no se me puede olvidar. Levanto mis manos, miro al cielo y oí una voz dentro de mí que me dijo, primero tienes que perdonar para poder hablar conmigo. Wow. Y yo tenía falta de perdón a mi hermano, que hoy es hijo espiritual de esta casa, sirven Hijos de la Luz con nosotros en Santa Bárbara del Zulia, gran líder del movimiento de Ejército de Abraham. Y pues estábamos disgustados por situaciones familiares y no nos hablábamos. Y recuerdo que el teléfono que yo tenía, pues no tenía saldo. Por eso puedo decir que fue sobrenatural, porque me dijo, llámalo. Y yo dije, pero si yo no tengo saldo.
Aparte de que no tengo teléfono, mi mamá me había prestado un teléfono que mi tía había enviado a Estados Unidos para que el gobierno no oyera todas las cosas. Y llamé y contestó. Y le dije, hermano, soy Joena. ¿Para qué me llama? Necesito que me perdone. Por favor, perdóname y yo también te perdono. Y en ese momento mi hermano me dijo, está bien, hermana, sé que estás afectada por lo que estás viviendo. Le dije, no, yo necesito que tú me perdones porque es una orden que me acaban de dar. Mi hermano me dijo, está bien, te perdono, y la llamada se cayó inmediatamente. Después de eso caí de rodillas, no sé el tiempo ni la hora, creo que amanecí allí sin parar de llorar, y ahí comencé a tener una experiencia, primera vez con ese Dios sobrenatural. Las palabras que no sabía que mi esposo lo había hecho, porque hablábamos cuestiones de minutos. Le dije, devuélveme a mi esposo. Si tú me devuelves a mi esposo, yo te voy a servir. O sea, ambos estaban pidiéndole lo mismo, pero estando separados. Estando separados, y de verdad me quebranta porque no es fácil vivirlo. Sí, recordar esos momentos. Recordar esos momentos, y pude experimentar, pues, y le dije, no quiero una religión. Si tú existes y eres real, tú me vas a enseñar. Quiero conocer a ese Dios vivo, real, el que yo le voy a enseñar con mi propia vida a otras personas. Pero no quiero una religión. Si tú eres real, háblame. Mírala, es decir, en medio de alguien pues que no ha tenido esos encuentros, en medio de estar viviendo una situación tan difícil. No había tenido experiencias religiosas en su vida para decir, bueno, estoy haciendo esto porque lo vi o porque... No, la osadía de hablarle así a Dios, pero hay una palabra, ¿verdad?, en uno de sus salmos que dice, clama a mí, yo te responderé. Y también lo dice el profeta Jeremías, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y eso fue lo que yo clamé. Manifiéstate, revélate a mi vida, quiero conocerte y yo te voy a servir. Y recuerdo que mi esposo me dijo que fuese a una iglesia, que me congregara. Para mí eso fue más loco todavía. Fue algo que de verdad no lo podía aceptar. Sin embargo, obedecí y fui, y entiendo ahora, sin hablar mal, pero que Dios me llevó para que yo aprendiera algunas cosas, y hoy puedo dar fe para que yo no hiciera lo que yo vi en otros lugares. Así pasa. Y así fue. Asistí, fui, estuve poco tiempo hasta que volví a verme con mi esposo, pero allí comienza esta revolución que yo llamo de Hijos de la Luz, sin saber nada, ni siquiera tener idea de que es pastor, profeta, mucho menos, nada, y que Dios pues te diga de un día para otro, pues, tú eres mi hija, yo te amo. Pero podía decir claramente que un día, quiero hablar de esto, una experiencia sobrenatural, cuando Dios me devuelve a mis hijos, que los trae nuevamente a la presencia conmigo, pues en la casa. Mi hijo tenía fiebre, el niño menor, tenía una fiebre muy alta, y recuerdo que es allí donde tú estás como acelerando ese proceso. Cuando yo me determiné, pues como era algo genuino entre Dios y yo, un día le dije, bueno, tú eres ese Dios que aquí dice, que sana, yo lo voy a experimentar aquí con mi hijo. Y recuerdo que ese día le dije a mi hijo mayor que se arrodillara conmigo y que yo iba a imponer las manos conforme a lo que yo leía, y voy a orar por él y él se va a sanar. Mami, pero ¿qué te pasa? Él está temblando de fiebre. Claro. Y recuerdo que le coloqué las manos en la frente y dije, por tu llaga, él es sano ahora. Sánalo, Jesús. Yo creo que esa fiebre se seca en el nombre de Jesús. Y yo iba a ir a la congregación, y recuerdo que la fiebre cesó, sudó, lo arropé y salí corriendo. Había algo dentro de mí que me decía que tenía que ir allá, era un miércoles. Recuerdo que me fui corriendo, no tenía dinero ni para un pasaje, y me paré en una parada, estaba nublado, Mérida, donde estaba en ese momento viviendo, y me dieron una cola. El autobús paró y me dijo, ¿a dónde va? Y le dije, allí, a la avenida Urdaneta, en todo el frente, móntese. Cuando llego, yo corro y oigo a todo el mundo en la congregación donde él me dijo que fuera, que yo empecé a ir, estaban hablando en un lenguaje extraño que yo jamás en mi vida había escuchado, las lenguas angelicales.
y recuerdo que todo el mundo gritaba y hablaba fuerte, y ese día llego y me paro a un lado, es decir, como asustada. Yo dije, están como locos, me voy. Pero oí a alguien que me dijo, quédate. Y en ese momento dije estas palabras: si tú me has traído, tú eres real. Mira cómo yo le hablaba a Dios. Todo el tiempo estábamos en una pelea. Si tú me trajiste hasta aquí, eres real, en un reto, a mí no me va a tocar ningún hombre. Tócame tú. Porque en eso vi un hombre que estaba imponiendo mano. Si tú me trajiste, yo dejé a mi hijo, le bajó la fiebre, y siento que es porque tú me vas a dar algo aquí. En ese momento vino sobre mí un fuego, caí al piso y sentí a alguien encima de mí muy pesado que no me podía mover, y algo se trancó, mis pestañas hicieron ¡trac! Pero el pastor de ahí era gordo. No, y recuerdo que pude ver, él me muestra mucha gente, y yo estaba parada y veía a mi esposo al lado derecho, así, observándome, y yo estaba predicando y había un fuego, y esa fue la visión. Y luego me dice, soy yo el que estoy sobre ti, por eso no te puedes mover, y hoy te he bautizado. Y recuerdo que por si acaso no sabía lo que estaba pasando. No sabía. Yo empecé a hablar en esas lenguas que nunca en mi vida había oído, y empecé, y recuerdo que en un momento me levantaron, y yo estaba muy pesada porque fueron como varias personas, y me decían que ya habían cerrado la congregación, y yo todavía estaba ahí y no paraba de hablar en esas lenguas. Cuando salimos de la congregación, yo era otra mujer. Estaba muy feliz, no entendí qué había pasado porque no había ido a las aguas a ser bautizada, era algo muy reciente, pero ahora puedo decir que Él me bautizó con su Espíritu Santo, y me fui de allí gozosa, caminando hasta mi casa, ya ni cola ni nada, y estaba muy feliz. Cuando llegué, mi hijo estaba perfecto, no había fiebre, no había nada, y desde ese día en adelante comencé a trabajar con mis hijos. Orábamos, llamábamos a la existencia y colocábamos el plato de su papá en la mesa, colocábamos el vaso, aquí está tu papá, él está en la cama, él está sentado, Dios lo va a traer otra vez aquí, a él nadie lo busca, Dios nos va a unir. Y ellos me decían que yo estaba mal, mi papá no lo veo ahí, pero como debemos ser como niños, ellos decían, sí, es verdad, mami, ahí está, cuidado, papi, y gordo, y tal, como ellos le decían, y lo empujaban, y aquí está, sí, yo también lo veo, y lo abrazo, y eso mismo hizo juntamente como familia lo importante que es cuando tú te determinas a creer, cuando tú te determinas a oír, que oyes esa voz y así como la oyes, así lo habla, es decir, llamando a la existencia lo que ya era, pero entendiendo que era Dios procesándonos a cada uno separados para luego unirnos, para luego llamarnos a entregarnos una obra tan extraordinaria como hijos de la luz. Y es cuando Dios me dice que vaya a Oriente, cuando yo no podía todavía comprar ni un boleto porque estaban... Claro. Tengo una amiga que compra el boleto a su nombre, entramos las dos al autobús, yo entro con una gorra, un suéter negro, mis hijos por un lado, y ella fue la que se sentó en el puesto. En el momento que ella se sienta, que entrega todo, entro yo, y ella se bajó. Y quedé yo, pero con el nombre de ella, ya había firmado, y así pude llegar al destino. Mi esposo me busca, compartimos, vio a los niños, tenía 3 meses que no veía a sus hijos, y una vez orando en esa misma casa, la casa donde vivía su hermano, que ahora es evangelista de esta casa, John, estábamos agarrados de las manos orando, y en ese momento comenzó un estruendo en las paredes, en las camas, y allí tomados de las manos, no podíamos abrir los ojos, fue algo sobrenatural, donde pude ver como en una intervención divina, un kairos de Dios, lo puedo decir ahora, un de repente de Dios, vi como el cielo se abría y vi un irrumpir de sus manos. Y en el momento que vi, cuando las manos entraban, eran unas manos muy grandes, y a un lado, es decir, a un lado de las manos era una palomita blanca, y se hacían las letras arriba en dorado y decía hijos de la luz.
y me dijo, este es el ministerio que les he entregado. Así nació el Hijos ministerio. de la luz, así nacen. Y dice, tendrán grandes batallas, pero también grandes victorias. Amén. Y pude ver que eran sus manos, entendiendo que es su cobertura, hijos de la luz, y lo dice en su palabra, porque antes andabas, ¿verdad?, en tinieblas, pero ahora eres hijo, vive como hijo de luz. Entonces ahí está el sustento, pues, del nombre que él le dio a nuestro ministerio, y de verdad ese fue un momento único, que una experiencia, oír su voz, ver cómo él con sus dedos hacía el nombre, cómo sus manos entraron y cómo el cielo se abrió y era mucha luz que entró. Y así fue el nacimiento de este Amén. maravilloso y glorioso sueño de Dios que se llama Hijos de la Luz. Amén. Bueno, y aquí en la Luz Mundo, llevando la luz de Cristo Amén. al mundo. Más El nada. eslogan. Más nada. Sí, nos conecta la luz de Cristo, el amor de Él. Los conocí hace unos días y desde que nos conocimos fue una amistad a primera vista, Así es. Así como es. dicen. De verdad que, Gracias. y enseguida nació ese deseo de entrevistarlo, de llevar esta historia, porque yo siempre digo que esto es el mismo libreto, pero con diferentes actores. En esos actores a veces hay el propósito de escuchar, a veces no. A veces Dios, hay triunfo en que esa persona reciba esa misión que Dios le está encomendando, pero a veces sabemos que no, al final Dios llama a otro de sus hijos para que haga esa misión. Pero definitivamente en este tiempo, y lo interesante de conocer este testimonio, es que seguramente en este momento hay alguien en ese proceso. Sí. Hay alguien en este momento, en alguna guerra, en alguna persecución, y Dios está tocando esa puerta, como dice en Apocalipsis, yo toco la puerta y llamo, el que escucha mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Así es. Amén. Y sé que esto es importante para todos los que nos están viendo, escuchar este testimonio, pero no nos podemos quedar nada más ahí, en ese inicio, porque quiero que, sin hacer muy largo este programa, quiero que sepan qué es el Ministerio Hijos de la Luz hoy. En el estado Zulia, ¿cuántas misiones tienen ya abiertas? ¿Cuántas casas tienen abiertas? En Mérida y en Carabobo, que recientemente se ha abierto esta casa. Hablemos un poco de eso y luego vamos a ir a lo que vienen a hacer en Valencia, de que sabemos que viene esa luz que ustedes han sembrado en el estado Zulia. El Señor los manda a venir a Valencia a poner un poco de eso acá. Sí. Bueno, tú sabes que a raíz del testimonio de Cristo en nosotros, de nuestra transformación sobrenatural, yo debo ir a prisión en el año 2013. Yo no entendía por qué, después que Dios me había enviado a la ciudad de Barinas con mi esposa, mis hijos y un equipo, a establecer su reino, Dios viene y me da un vehículo. En aquel entonces era mi segundo vehículo del año 2013 y lo voy a estrenar con mi esposa y por primera vez vamos a ir a ver a su familia. Vivíamos en Barinas y vamos a Santa Bárbara del Zulia. Eso fue año 2013, en el mes de abril. Era tiempo de elecciones en Venezuela presidencial. Y exactamente cuando se gana, eso fue, las elecciones obviamente fueron un domingo, ¿no? Si no me equivoco era como 14 de abril. El día 15, al día siguiente, voy a visitar a un viejo amigo con quien milité en la política, en un partido de izquierda. Y le voy a llevar un pedazo de torta, de una torta que ya había hecho, y le llevaba, iba a evangelizarlo pues. Quería llegar con algo. Me meten preso. Voy a prisión en el municipio Colón del estado Zulia. Y allí estuve por espacio de casi 2 años. Allí establecí el reino, evangelicé todo eso, establecí el Ministerio de la Luz. Hasta el día de hoy, año 2022, nuestro ministerio está presente dentro de la prisión como tal. Y nosotros siempre estamos ayudando allá a nuestros hermanos que están temporalmente allí. Y bueno, allí establezco el ministerio y eso. Y allí llegaron unas personas del municipio La Cañada de Urdaneta. Ya yo llevaba rato allí
y todo el que llegaba nuevo lo pasaban a mi celda para la respectiva radiografía espiritual, tú sabes. Sí, el radiólogo pero espiritual. Ajá, Dios me había dado tanta autoridad en prisión que la figura que llaman allí el plan, todo el que llegaba le decía, llévenselo al profeta. Y allá yo les hablaba de Jesús, ya había armado todo un equipo evangelístico de predicadores, había armado un equipo de oración, había armado un equipo de alabanza, armé toda una congregación ahí pues. Y bueno, llegan estos hombres. En vez de una cárcel, era una congregación. Era una congregación, literalmente, todo. Allí quiero testificar para glorificar a Jesús. Era el único pabellón donde no se fumaba, no se bebía, ni se masticaba chimón. No había ningún tipo de extorsión, ni de cobro de nada. Y era el único pabellón donde se vendía de todo, menos alcohol, droga, nada de eso. Donde no había prostitución, ni pornografía. Ahí se predicaba 2 veces al día, todos los días. Y todos los familiares cuando venían oían el evangelio del reino. Porque en acuerdo, por la gracia de Cristo, se llegó a la determinación y se volvió una ley de que todos los domingos a las 12 del día todos los compañeros debían parar, ustedes saben, su intimidad y su cuestión, para venir a oír el mensaje de Jesús junto con su esposa o su mamá o su papá. Porque era día de visita. Sí, era día de visita. Y tú sabes que en esos lugares las visitas son como que sagradas, o sea, no se pueden tocar. Pero allí no. Allí Dios logró que todos aceptaran que todos los domingos, cuando venía la mayor cantidad de visitas, porque habían 2 días de visita, miércoles y domingo. Acordamos que el miércoles, cuando tuviese la visita, no íbamos a predicar, pero sí en la mañana. Pero el domingo no se predicaba en la mañana, sino a las 12 del día, cuando ya todos habían disfrutado de su visita. De la mañana con la visita. Exacto. Todos iban a oír. Y oían ahí cada domingo más de 300 personas el Evangelio de Cristo, cada domingo. Y bueno, allí conocí a estos jóvenes, hombres, de la Cañada de Urdaneta. Cuando salgo, uno de ellos se me acerca y me trae una Biblia a regalármela. Y me dice, yo había hablado sobre la inversión en el reino, sobre conectarse a una visión de Dios. Y él captó el mensaje y pidió permiso para entrar en mi celda y me lleva una Biblia, me la siembra y me dice, yo quiero invertir en eso que usted hace y afuera cuente conmigo. Y así ha sido. Hasta el día de hoy ese hombre está con nosotros y es uno de los pastores de nuestro ministerio, es el pastor José Luis Borque y su esposa Patricia de Borque. Ellos son los pastores nacionales del Ministerio de Matrimonios. Así fue que Dios me llevó al Zulia. Cuando quiero decir al Zulia, quiero hablar donde establecí la congregación principal, que es la Cañada de Urdaneta. Allí comenzamos en ese municipio, en un municipio bastante conflictivo, de mucha violencia, pero a Dios le agradó hacerlo allí, como está escrito en su palabra. Su palabra dice, tierra de Zabulón y Neftalí. Dice que había los que estaban en tiniebla, luz les resplandeció, que eran tierras ubicadas a orillas del lago de Genesaret del mar, y esa tierra está ubicada a orillas del lago de Maracaibo. Allí establecimos el Ministerio Hijos de la Luz por orden de Dios y comenzó esa historia en todo el estado Zulia. Hoy día, eso fue en el año 2014 cuando yo salgo en libertad de la prisión, sobrenaturalmente también, porque no se hizo juicio ni nada, sino que el mismo Estado ordenó mi liberación. Fue Cristo quien ordenó todas esas cosas. Y bueno, llego allá, establecemos eso, comenzamos a traer, el Espíritu Santo comenzó a traer mujeres, las mujeres de los que me conocieron en prisión, y esa misión se encargó mi esposa, y así establecimos Hijos de la Luz allá. Y allí se comenzó a expandir, y hoy día estamos en la Cañada de Urdaneta. El pastor principal es el pastor Elkis Melián, que nos acompaña en esta misión ahorita. Anda por acá, anda por aquí, por los pasillos, oyendo la entrevista, tú sabes. Estamos en La Ensenada, Palmarejo también. Eso es una población contigua al lado de la Cañada de Urdaneta, pues como tal. Ahí está el pastor Asnor Vitorre y su esposa. La esposa es indígena y es pastora. En el municipio San Francisco está el profeta Diego Boscán y su esposa la profeta Diana de Boscán. Hay un sector llamado 24 de Julio que es muy populoso, grandísimo en el San Francisco. Ahí tenemos otra. O sea, en San Francisco están 2.
congregaciones. Dentro de esta populosa y en la ciudad. Una barriada inmensa, ahí está una. Y en la ciudad como tal de San Francisco está la otra, que dirige el profeta Diego Boscán, y el pastor Miguel Leal y su esposa, la profeta Jessica Leal, llevan esa congregación en esta comunidad populosa que te acabo de hablar. ¿Ya? Luego viene Carrasquero. Ahí está un gran líder, un hombre joven extraordinario, Luis Villalobos y su esposa Yana de Villalobos. Y más abajo está lo que llaman El Moján. Eso es una zona de mucha, digamos, pueblo indígena, ¿sí? Y que están las casas, hay un sector que están sobre el lago en Maracaibo, sobre el lago viven en casitas, parafitos, estas cosas. De ahí no se escucha el catatumbo. El rayo se ve, el rayo. Hay un famoso youtuber que estuvo unos días pasándolo por ahí. Sí, por ahí lo vi. Bueno, ahí está uno de nuestros pastores, el hombre de Dios, Darío Sánchez y su esposa, son los que llevan esa congregación. Y está Casigua el Cubo. Tenemos un joven extraordinario que viene de la música urbana y actualmente le canta a Jesús en la banda de adoración musical nuestra y Sonido Celestial. Él es Alvis y su esposa llevan la congregación en Casigua el Cubo. Y en Santa Bárbara del Zulia está el pastor Eliezer Meléndez y su esposa Onabel Meléndez. De manera que en el Zulia estamos en 6 municipios. Luego de haber establecido algo pequeño en La Cañada, Dios nos ayudó y nos extendimos en 6 municipios de toda la geografía del Zulia. En Mérida también está establecido en el municipio capital, Libertador. Ahí está el pastor Dani Junior y su esposa María Laura Bracho. Y está en el municipio ya en Santa Cruz de Mora, la zona montañosa, cafetalera, hermosa. Está el pastor Edward y su esposa también están allá. Ahí estamos en 2 municipios. Y recientemente estamos en Chirgua. Acá en Carabobo, en el municipio de Juma, está Jainaldo González y su señora esposa. Es una pareja muy joven. Ese muchacho tiene 20 años y asumió el desafío y el llamado al pastorado. Ahí está presente Hijos de la Luz. Nosotros tenemos como visión evangelizar, capacitar, entrenar y enviar a la gente a cumplir su propósito en Dios. Entendimos que el dueño de la gente es Dios, no nosotros. Nosotros tenemos la misión, mi esposa y yo, de capacitarlos, entrenarlos, prepararlos para la obra del ministerio con la ayuda del Espíritu Santo y enviarlos a donde Dios lo necesite. Por tal motivo, Dios nos ordenó crear en su nombre el gran centro de capacitación y entrenamiento espiritual, Hijos de la Luz. Esa es nuestra misión personal. Las iglesias como tal la llevan los pastores que el Espíritu Santo ha llamado al ministerio por orden de Jesús, y eso los ha equipado y entrenado y los envía. De manera que a través del centro llevamos la escuela sobrenatural, que esta es la 8ª. Las otras 7 las hicimos entre el Zulia y Mérida. Hemos hecho las otras 7 escuelas. Esta vez le tocó a Carabobo por orden del Señor. Así es. Y bueno, el Señor se plació en bendecir Carabobo. Así es. Y los trajo ustedes para acá. Y bueno, sabemos 5, 26 y 27 van a estar acá en el estado de Carabobo. Así es. Con esa gran bendición. Quiero despedirnos porque se nos va la luz. Qué rico es hablar cuando el Espíritu de Dios está acá, porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está aquí presente. Y qué rico es, pero ya se nos va la luz, estamos al aire libre y es un clima hoy muy fresco aquí en Valencia, a orilla de piscina, este bello Hotel Ucaima que nos ha abierto sus puertas para permitirnos hacerle esta entrevista a estos 2 siervos de Dios. Y para nosotros ha sido un gran honor podérsela llevar a ustedes, y que sé que está siendo de bendición para ustedes también. Profetas, por favor, despídanse de la audiencia, invítenlos el 25, 26 y 27 de mayo de este 2022 a este encuentro que vamos a tener aquí en Carabobo. Bueno, usted, pastor, profeta, apóstol, líder, hombre, mujer de Dios que nos oye por esta vía, por este precioso canal de YouTube,
ya el canal La Luz Mundo. Y el programa se llama Hablemos de Fe. Hablemos de Fe. Esto es un acto de fe. La escuela sobrenatural es un acto de fe. Que estemos en Carabobo, acá en Valencia, es un acto de fe. Venir a la escuela es un acto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así está escrito. Dios dice que donde Él pusiera su nombre para celebrar fiesta, allí tú irías a honrarle. La convocatoria es de parte de Jesús. Nosotros somos el conducto por el cual Él te está convocando para que seas capacitado, entrenado, equipado, dimensionado en tu llamado y propósito. El llamado es para que seas edificado conforme a la voluntad de Dios, para que te sea dado por el Espíritu Santo lo que realmente necesitas y cumplas de manera efectiva y con un mayor impacto, ya, la asignación divina que Dios te ha dado. El llamado es para que seas dimensionado en tu área de influencia. Lo que queremos es ayudar al cuerpo de Cristo, como dice la palabra en Efesios, enseñarlos, equiparlos, comunicarles algún don, darles el mensaje fresco que trae el Espíritu Santo a usted, a su equipo de liderazgo, a su congregación. Y el llamado es a que con fe, con humildad, atendamos a la convocatoria santa del Señor, a esta octava escuela sobrenatural, entendiendo que en el ámbito profético este 8 implica el infinito, el exceso, lo que no tiene límites y el nuevo comienzo para su vida. No deje que se lo cuenten. No viva de una fe prestada. Viva de experiencias personales sobrenaturales con Dios. Esto es una relación. La relación debe potenciarse. La relación debe ser edificada cada día más sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento es Jesús. Es Dios quien ordenó esto. Nosotros no nos inventamos venir a Valencia. Dios escogió Valencia, pero no solo para la población de Valencia. Es para usted que está en Mérida, para usted que está en Bolívar, para usted que está en Miranda, acá en la capital, para usted que está en el estado Anzoátegui, está más allá al occidente, en el Táchira, en Mérida. Usted que nos oye por este canal, no importa si es de otra nación y quiere venir, tiene acceso también. 25, 26 y 27 de este próximo mes de mayo, ya la octava escuela sobrenatural. Dios se hará presente porque Él es el que la convocó. Así que la garantía es la presencia de Dios. Nosotros somos ese instrumento que vamos a transmitir todo lo que Dios quiere impartir a su precioso pueblo. Le bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz y la gracia del Dios Todopoderoso sea sobre ti y toda tu casa. Chao, hasta una próxima oportunidad. Los dejo con mi esposa. Pueblo que nos estás escuchando, hombre, mujer, pastor, profeta, evangelista, salmista, te hago la invitación a que vengas y formes parte de la gloria de Dios en Valencia, Carabobo. Se te quiere, Carabobo. Estamos aquí nadie se rinde. Hoy te llamo a que te levantes, hoy te llamo a que formes parte de este gran movimiento. Es necesario que asistas, porque la fe es por el oír. ¿Qué estás oyendo hoy? Es necesario que oigas lo nuevo, lo que Dios trae, lo que Dios está haciendo y será manifiesto en Venezuela. Oye bien, es necesario que vengas y te comprometas, vengas con un corazón dispuesto. Estoy hablándole a los matrimonios que van a ser transformados y restaurados. Amén. Matrimonio, ahora te hablo a ti, hombre, mujer, matrimonio, empresario. Es necesario que aprendas a hacer finanzas desde la fe, desde la palabra de Dios. Aquí lo vas a recibir, vas a tener un encuentro sobrenatural con la gloria de Dios, donde amén, todo en tu vida será transformado. Amén. Te invito este 25, 26 y 27 de mayo a que vengas aquí al Hotel Ucaima, Valencia, Venezuela. Te bendigo. Amén. Bueno, creo que ha sido de bendición especial este programa, un fluir, un sentir, un mismo sentir, como dice esa noche de Pentecostés, esa tarde de Pentecostés en la Escritura, que estaban reunidos en un solo sentir. Así es. Y así nos sentimos el día de hoy, en un solo sentir, en un deseo de edificar el centro del país. A todos los que escuchen esta invitación, muchísimas gracias
a ustedes. Gracias a ti. Por dejarse utilizar por el Señor, por ese amor hacia el caído, por ese amor hacia el rescatado también, formarlos en levantar grandes obras y grandes ministerios para el Señor. Saludos a todo ese ministerio que los acompaña, a todas las iglesias en el estado Zulia, a todo el pastorado, a todos los profetas que lo acompañan en el estado Zulia. Un saludo cordial desde acá, desde Carabobo. Este es su canal, es para ustedes, está hecho para comunicar esto al mundo, las grandes cosas que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darme la oportunidad de poderlos tener aquí como invitados el día de hoy. Para mí es un honor tenerlos como amigos, conocerlos. Sé que vienen grandes cosas para nosotros juntos. Amén. Así es. Y para ti que nos estás escuchando, recuerda, como me he despedido en otras oportunidades, como siempre lo hago, una invitación a que ¿qué haces ahí detenido? ¿Qué haces ahí de pie? Un blanco estático es fácil de derrumbar. La fe es movimiento. Amén. Se despide su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora Jesús de Nazaret, y hasta una próxima edición aquí en Hablemos de Fe. Dios los bendiga.